Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de reflexión y meditación en la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a enfocarnos, vamos a reflexionar, vamos a meditar en una historia que se encuentra en los 4 evangelios y que muchas veces la hemos escuchado, la hemos analizado, la hemos estudiado, y en esta ocasión vamos a utilizar el fragmento que escribe el apóstol Juan. San Juan, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Yo lo voy a hacer en una versión más moderna, la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera: San Juan 12:1. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, un hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. Jesús le respondió a Judas: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi sepultura. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Interesante historia que generalmente nos enfocamos en la actitud que tuvo María, y en esta ocasión no vamos a hablar de otro tema que no tenga que ver con la actitud. Pero tomo este fragmento, tomo al evangelista Juan y no a alguno de los otros 3, ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas, porque Juan le da nombre propios. Si nosotros nos volcamos a leer los otros evangelios, vamos a ver que Jesucristo entra en Betania y dice que un Simón, tanto Mateo como Marcos hablan de que Simón, uno que había sido leproso, que había sanado de lepra, lo invitó a Jesús. Lucas habla también de un Simón, que es el anfitrión, en este caso, el que recepciona a los comensales, pero habla de un Simón que es parte de los fariseos. Puede ser probable que este Simón, que fue sanado de lepra, también haya pertenecido al grupo de los fariseos, que generalmente eran los que hostigaban, perseguían y cuestionaban a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que Él daba alguna enseñanza, alguna reflexión, que hacía algún milagro, que sucedía algo extraordinario, siempre estaban cuestionando, criticando y buscaban la manera de poder condenarlo a Jesucristo. Muy bien, me quedo con la historia de Juan, porque Juan le pone nombre propio a cada uno de los que está sentado a la mesa, y es eso lo que vamos a analizar así rápidamente, pero sin desviarnos de la actitud que cada uno de ellos tiene frente a nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto que hemos leído que estaban Marta, Lázaro, María y Judas. Marta, hermana de Lázaro y de María, es aquella que cuando Jesús va a su casa la encuentra trabajando, la encuentra sirviendo. Dicen el Evangelio según San Lucas también, en el capítulo 10, ya al final del capítulo, versículo 38, dice que aconteció que yendo de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Así que estamos hablando de una mujer que era servicial, una mujer hospitalaria, una persona que tiene don de servicio, y en esta ocasión en la que leímos también estaba sirviendo a la mesa en esta casa donde Jesucristo había sido invitado a pasar un tiempo con las personas que habían sido invitadas a esa reunión. Y dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces miren lo que sucedió. Pero Marta
que se preocupaba mucho por los quehaceres, acercándose a Jesús le dijo: ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesucristo le responde, diciendo lo siguiente: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesucristo había ya conocido a estas dos mujeres que también estaban ahí, la que los relatos, si vamos a San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 2, dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Así que estas dos mujeres son hermanas de Lázaro y la actitud de Marta fue una actitud siempre servicial. Podemos cuestionarle muchísimos errores, podemos buscarle la vuelta, siempre hacemos eso, tratamos de darle una vuelta de rosca a todo, pero podemos rescatar que Marta era una persona muy, pero muy servicial. Estaba siempre ocupada y preocupada en que todo saliera bien, en atender, en que las cosas funcionaran, en que el lugar esté en condiciones. Podemos decir que es una persona que tenía un don de servicio. También estaba Lázaro, a quien Jesucristo consideraba un amigo. Y cuando hablamos de un amigo, de la amistad, siempre lo relacionamos con los momentos que uno pasa juntos, pero un amigo a veces es mucho más profundo. El mismo Jesucristo dijo: ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. El amigo es alguien que es un confidente, es alguien que tiene una relación íntima, personal, que conoce muchas veces los secretos que cada uno podemos tener, es alguien de confianza, es alguien que está en los momentos más difíciles, también está en los momentos lindos, pero está en los momentos más difíciles, es alguien que nos va a dar un consejo, es alguien que nos va a acompañar, es alguien que cuando nos tiene que dar una corrección lo hace. El verdadero amigo funciona de esa manera. Jesucristo lo llamaba a Lázaro amigo. Además, podemos decir de Lázaro que es un testimonio vivo del poder de Dios, porque Lázaro es el que había sido muerto, el que había estado muerto, tuvo 4 días prácticamente muerto, y Jesucristo le devuelve la vida, le da la resurrección. Así que Lázaro es un testimonio vivo del poder de Dios. También, si nos centramos en que es el hermano de estas dos mujeres, no habla ninguna parte de la escritura de los padres de Lázaro, de Marta y de María, habla solamente de ellos tres. Podríamos presuponer, haciendo lo que hacen muchos teólogos también y lo dicen, que probablemente Lázaro se haya hecho cargo de su familia. La costumbre en aquella época era que el varón, o si era el primogénito, con más razón todavía, siempre debía hacerse cargo de las responsabilidades familiares al no estar el padre. En este caso no habla de ninguno de los padres, tanto de Marta como de María y de Lázaro. Suponemos que entonces Lázaro era una persona que si nos centramos en las costumbres de aquella época, y muchas de esas aún se mantienen, podemos decir que Lázaro era una persona responsable, que era una persona que cumplía con sus obligaciones, era alguien que se ocupaba también de su familia, en este caso de sus dos hermanas. No nos olvidemos que el hombre era el sustento en aquella época, como también lo es en cierta manera hoy. El hombre era el sustento principal de los hogares, era el sustento principal de las familias. Entonces, cuando Lázaro muere, sus hermanas se preocupan mucho porque dicen, seguramente habrán pensado: ¿y ahora qué vamos a hacer sin nuestro sustento, sin nuestro sostén? No solo económico, sino en un montón de cuestiones que tenían que ver con lo social también y lo cultural en aquel entonces. También estaba en este lugar quien irrumpe en la historia, y los otros 3 evangelistas, tanto Mateo como Marcos y Lucas, también relatan esta parte de la historia. Irrumpe en la historia quien queda recordada para siempre, y es María. María, la que en el texto que leímos de Lucas estaba con Marta, pero había elegido la parte de tomarse un tiempo para escuchar a Jesús, para estar con Jesús. En este caso entra, rompe un frasco de perfume que era muy caro, que
muy pocas personas lo tenían por el costo. Dice que valía el salario prácticamente de un año. 300 denarios, dicen las versiones más antiguas, la Reina Valera, que era aproximadamente el sueldo anual. Por eso Judas dice, hubiéramos vendido y hubiéramos dado a los pobres, sin ningún interés seguramente de los pobres, como lo dice la misma escritura. Pero nosotros vemos que María entra y hace una actitud de adoración. Siempre que hablamos de esta historia, nos centramos en la actitud de María. Dijimos que Marta tenía una actitud de servicio, Lázaro una actitud responsable, seguramente, aparte de ser un testimonio vivo del poder de Dios. Y aquí entra María, quien tiene un corazón adorador, desinteresado, a la que no le cuesta nada, no tiene ningún empacho en darlo todo, lo más preciado, lo más caro. Y además, teniendo el discernimiento, entendiendo tal vez espiritualmente lo que iba a acontecer. En aquella época se utilizaba mucho perfumar a los cuerpos. Una vez que habían fallecido se usaban vendas, una especie de momificación, por decirlo de alguna manera. Se le tiraba algunas esencias con perfumes para mantener el cuerpo más fresco, sin olor, digamos, para que no hediera tanto. Entonces Jesucristo ya había anticipado que le quedaba poco tiempo. De hecho lo buscaban ya para matarlo, todo el tiempo estaban buscándole la forma de juzgarlo, alguna coma que dijera para juzgarlo y para llevarlo a juicio y poder condenarlo. Entonces algo espiritual también hay en esta actitud de María, que es entender lo que tal vez iba a suceder. Por ahí ella no lo entendía con la razón, pero lo entendía en su espíritu. Qué linda actitud esta de tener un discernimiento espiritual elevado y poder discernir las cosas desde otro lugar, desde otra manera, y no tanto desde el conocimiento, sino desde el mensaje que nos da el Espíritu Santo a nuestro propio espíritu, a nuestro propio ser, a nuestro propio corazón. Pero también en este lugar estaba Judas. Por eso yo le puse como título a este mensaje, Bajo el mismo techo. Porque bajo el mismo techo, en la misma casa, en el mismo lugar, dentro de las cuatro paredes, no solamente estaban Marta, Lázaro y María, estaba Judas. Judas, que podemos dar miles de descripciones, un traidor podemos decir como primera medida. Judas, una persona egoísta, hipócrita, que llevaba una vida de apariencia, que estando al lado de Jesús pareciera no haber aprendido nada, no haber cambiado nada, era ladrón. Leímos recién que dice, como era ladrón, sustraía de los recursos que eran para el ministerio de Jesús y de los discípulos. Una persona que no tenía prácticamente ninguna vergüenza, se manejaba con sus impulsos, una persona que no había sido regenerada ni transformada a pesar de estar al lado de Jesús. Se ve que no aprendió nada. ¿Cuántas veces nosotros somos así de cabezones y no entendemos lo que realmente el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos cuesta renunciar a nuestro propio yo? ¿Cuántas veces nos cuesta renunciar a pequeños vicios que tenemos, a pequeñas cosas que guardamos y atesoramos y que después nos cuestan cuando queremos avanzar en el camino del Señor? Ahí también estaba Judas bajo el mismo techo, en el mismo lugar, conviviendo todos juntos, las diferentes actitudes. Pero si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, Lucas narra esta misma historia en el capítulo 7, en el versículo 36. Lucas nos narra prácticamente la misma historia que estamos viendo aquí, tiene la misma esencia. Él le da otro énfasis, le da otro enfoque, pero si nosotros entrelazáramos las historias, nos vamos a encontrar con que Jesucristo se encuentra en la casa de Jesús, de Simón, un fariseo, y María entra, y este fariseo comienza a cuestionar la actitud de esta mujer. Dice en el versículo 39 del capítulo 7 de Lucas, este hombre dice, y estando, entonces entró la mujer de la ciudad, que era pecadora, dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba los pies y los ungía
con perfume. En el versículo 39 del capítulo 7 de Lucas dice: cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí mismo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Y Jesucristo, que todo lo veía, que todo lo sabía, ya conocía el pensamiento de este hombre y lo reprende y le da una enseñanza, lo hace reflexionar con una enseñanza sobre dos personas que le debían a un acreedor, uno 500 denarios, el otro 50, y el hombre decide perdonar a los dos. Entonces Jesús le pregunta y le dice: ¿cuál crees, Simón, que de los dos fue el que fue más perdonado? ¿A quién se le perdonó más? Y él dice: al que más debía. Entonces Jesucristo le dice: has respondido bien, porque precisamente al que mucho debe es al que más se le perdona. Es buena tu percepción. Pero fíjense lo que Jesucristo dice unos versículos más adelante, versículo 44, le dice a este Simón, le hace una recriminación también, y le dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Dice también el versículo 47, por lo tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Interesante la reflexión que hace Lucas sobre prácticamente la misma historia, y si nosotros, como le decía, la entrelazamos a la de Juan y a la de Lucas, e incorporamos a Simón dentro de la misma casa, bajo el mismo techo, vemos una actitud religiosa. Vemos una actitud condenatoria, una actitud de alguien que está juzgando. Y Jesucristo nos dijo a nosotros que no debíamos juzgar a nadie, que no debíamos condenar a nadie. No es esa nuestra función, no es esa nuestra misión en la tierra. Nuestra misión en la tierra es predicar el Evangelio de salvación y perdonar, aun si fuera necesario, a nuestro propio enemigo. Qué interesante que podamos analizarlo de esta manera. A veces en las iglesias comenzamos a mirar para todos lados y empezamos a prejuzgar y a señalar, y este es esto, y este es pecador, y aquel es así, y este es otra cosa. No debemos tener esa actitud. Ni tampoco la actitud de Judas de ir y estar simplemente porque queremos algo a cambio. Lo que Judas quería era lavar sus culpas, tal vez. Disfrazar su pecado más grande, que era la ambición. El de meter la mano en la bolsa y sustraer, el de robar, es la ambición la que lo llevaba a hacer eso. Entonces, muchas veces nosotros mezclamos las cosas, nos vamos a las iglesias o vamos al camino del Señor buscando algo a cambio, sin renunciar a nuestra propia vida. O vamos con la actitud de juzgar y de condenar a los demás. Y esa no debiera ser la actitud correcta. Nuestra actitud debiera ser como la de Marta, la de ir a servir, la de fijarse si algo falta y tener esa actitud de servicio, o la de Lázaro, la de ser un testimonio vivo del poder de Dios que en nosotros obra y seguramente está, pero que muchas veces lo tenemos apagado y dormido, o tener la actitud adoradora y desinteresada de María y estar pasando tiempo con nuestro Señor. Que Dios nos dé sabiduría, nos abra el entendimiento y que el Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas en este tiempo. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, damos gracias por este tiempo que nos has permitido poder, Señor, meditar y reflexionar en ella. Pedimos perdón si alguna cosa, Señor, te hemos fallado, si algo hay en nosotros que impide el fluir de tu Espíritu Santo, si hay egoísmo, si hay religiosidad, Señor, si hay ambición personal, si algo que no es tuyo, si algo que no viene de parte tuya, Señor, está en nuestra vida, sácalo, arráncalo, que pueda fluir el poder del Espíritu Santo. Queremos tener una actitud de servicio, queremos ser testimonios vivos de tu poder y también queremos adorarte y alabarte con libertad y con desinterés, sin medir el precio, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres guiados por tu Espíritu. Tú dijiste que mandarías al Consolador para que nos guíe a toda verdad,
para que nos enseñe y también, Señor, para que nos corrija, para que nos motive, para que nos aliente y para que nos acompañe. Señor, pedimos la compañía de tu Espíritu Santo. Señor, límpianos, santifícanos, purifícanos y ayúdanos a ser hombres y mujeres consagrados para tu obra, Señor. Consagrados para vos, apartados para vos. En el nombre poderoso de Jesús. Todo lo entregamos en tus manos, Señor. Amén, amén. Que el Señor los bendiga ricamente, que pueda meditar en esta reflexión. Espero que haya sido clara y si no fue así, pueden enviar sus comentarios, pueden hacer sus preguntas y dentro de lo posible vamos a tratar de responder. También pueden hacer sus correcciones, no hay ningún problema. Cuesta mucho a veces hacer este tipo de mensajes por estos medios, a los que estamos más acostumbrados a la espontaneidad y a hacerlo desde un púlpito y actuar con el público, con la gente, nos cuesta mucho este tipo de mensajes así encapsulados dentro de una habitación, pero espero que le haya servido y que pueda meditarlo y que pueda analizarlo. El Señor los bendiga, nos estaremos encontrando próximamente en otra emisión similar a esta. Que Dios los bendiga mucho.